Tenemos ya en la línea telefónica a Jean-Marie Miosi, médico internista, infectólogo y colaboradora de los medios de comunicación. Doctora, ¿cómo está? Le saluda Ricardo Grafe. Bienvenida a Onda. ¿Cómo anda? Hola Ricardo, buenas tardes, gracias por la invitación y feliz año para ti y para todo el equipo y bueno, siempre gracias por ayudar a informar. Nosotros, bueno, interesados, doctora, en esto, ¿no? En esto que está pasando. ¿Qué gripe está dando? ¿Es gripe? ¿Es influenza? ¿Es COVID? ¿Qué debemos saber los venezolanos? Me dio mucha risa cuando al inicio comentabas, no, eso es COVID. No, no es COVID, enseguida la negación. Y tienes razón, porque en estos 4 años de pandemia pareciera que hubo un retroceso o una pausa en la información porque como que ya dijimos, vamos a negarnos, ya no existe COVID, se acabó COVID. Y bueno, Sí. lamentablemente, nos guste o no es así. COVID llegó para quedarse y eso, bueno, siempre lo repetimos todos los infectólogos para recordarlo, que lamentablemente, bueno, llegó y no se ha ido y no se va a ir. Tenemos que aprender a vivir con esto y que van a haber repuntes como lo estamos viendo en este momento. Si bien es cierto, también como comentaba, no es solamente COVID, ¿ok? Tenemos repunte de infecciones respiratorias, que ya vienen más o menos de 2 meses de evolución para acá, finales de año, por también movilización de personas de un lugar a otro, vienen personas de otros países, nos reunimos, etcétera, y por supuesto hay más predisposición en contagiarnos de infecciones respiratorias porque son de muy fácil contagio y de una manera bastante sencilla. Entonces tenemos que estar circulando no solamente COVID, sino también, sobre todo niños, virus sincitial respiratorio, y también pueden contagiarse los adultos. Tenemos virus tipo influenza, que es el virus conocido de la gripe. Influenza tanto A como B, de hecho, varios de los diagnósticos de finales de año, realizándose su prueba y todo el hisopado pertinente, se documentaba que era precisamente por influenza A e influenza B, pero COVID sigue estando presente entre nosotros. Y aquí lo que tenemos que tomar en consideración, más que alarmarnos, es sencillamente estar alerta, recordar todo lo que aprendimos durante todo este tiempo, porque pienso que de una u otra forma, sí, es verdad, fue difícil al principio de la pandemia, fue muy complejo para todos, desde el punto de vista emocional, de salud, físico, etcétera, porque bueno, de una realidad se cambió totalmente el mundo, nos encerraron, etcétera. Es importante también tomar en cuenta que algunas cosas que queremos tal vez olvidar o decir, bueno, eso quedó ya en el principio de la pandemia. Hay otras cosas que le demos la vuelta y las tomemos como aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? El lavado de manos constante, saber que si tengo síntomas respiratorios, me haya hecho o no me haya hecho el diagnóstico de cualquier virus que esté circulando, tengo que ponerme un tapaboca para evitar propagación si voy a un sitio de trabajo o si voy a estar en un sitio cerrado, y evitar lugares conglomerados, cerrados con mucha gente, si realmente tenemos alguna enfermedad de base o alguna predisposición a enfermedad severa. Y lo otro que aprendimos que fue la colocación de la vacuna. Todos debemos estar con nuestras dosis correspondientes, con el refuerzo correspondiente, que son medidas que por supuesto funcionan, sin duda, por supuesto funcionan. Doctora, quería preguntarle porque los que sí, digamos, han tenido COVID en los últimos meses, bueno, por X razón, y sí se han hecho su prueba y han salido positivo, etcétera, bueno, quizás no se lo están tomando a la ligera porque sí van y se hacen una prueba, pero sí están como que normalizando, ¿no? La enfermedad. Dicen, no, bueno, es que ya esto es más leve, ya esto es más sencillo, porque yo estoy vacunado, porque fíjate, no tengo tantos síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, reducen un poco el aislamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, existe, más allá del riesgo evidente, ¿no?, de que puedas contagiar a tus seres próximos, existe un riesgo de que comencemos entonces a no actuar, a no tomar las medidas, por ejemplo, en el caso COVID, no sé, porque viene a mi mente si esa conducta pues puede generar variaciones en el virus, nuevas cepas, comportamientos en la dinámica del COVID, no lo sé. A ver, por eso llamamos siempre a los especialistas, ¿no? Mira, el comportamiento que estamos viendo realmente, como bien dices, o sea, sí, hay contagio, hay propagación, sin embargo, la virulencia es un poco más baja. ¿A qué me refiero? Tú no ves pacientes actualmente complicándose, como tú dices, se normalizó un poco precisamente porque los síntomas son menos severos, la evolución es más favorable y, por ende, también los que están vacunados, sin duda, consideramos que la evolución va a ser mejor porque realmente lo hemos visto así en todo este tiempo post vacuna, que sin duda los pacientes que están vacunados
por supuesto la evolución es totalmente distinta al paciente no vacunado. Aquí tendríamos que, más que normalizarlo, siempre individualizando a los pacientes, porque obviamente un paciente que tiene comorbilidades, es decir, que tiene enfermedades de base, que alteran su sistema inmunológico, edades extremas de la vida, que se complicaron en alguna otra oportunidad por algo respiratorio, oye, no lo tomemos tan a la ligera, vamos a mantenernos un poquito en reposo, cumplir las normas que debemos cumplir y evitar la propagación, porque también tenemos que ser responsables cuando sabemos que estamos presentando algo y no contagiárselo a otras personas. Y bueno, por seguir afianzando y reforzando todo lo que es la colocación de la vacuna, porque aunque no lo creas, todavía hay personas a estas alturas que no están vacunadas contra COVID. Sí, y no sorprende, la verdad. Doctora, vemos también como en otros países ha habido advertencias, ha habido ordenanzas de mantener el tapaboca, de retomar, digamos, algunas decisiones que, bueno, en nuestro cerebro quedaron como propias de la pandemia. ¿Eso es por casos particulares o en Venezuela debería estarse desde el Ejecutivo, desde las autoridades, implementarse medidas nuevamente de este tipo? Mira, como te dije al principio, debemos ser responsables en nuestra salud cuando hay manifestaciones clínicas de infecciones respiratorias, y ahí es obligatorio el uso del tapabocas si tenemos manifestaciones de alguna sintomatología respiratoria. ¿Qué pasa? Nosotros, por lo menos a nivel de infectología, la Sociedad Venezolana de Infectología, de la cual formo parte en la Junta Directiva, sí, hicimos muchas veces llamados y más que todo recordando que sobre todo en los centros de salud, por lo menos a nivel nacional, nosotros en ningún momento levantamos o suspendimos el uso de la mascarilla. Es importante que la población recuerde que si van a acudir a un centro de salud, independientemente de la razón por la que acudan, sean visitantes, sean acompañantes de algún paciente, sea que sencillamente nació un bebé y lo vamos a ir a conocer, la razón que sea, debemos utilizar mascarilla, precisamente porque estamos entrando a un lugar donde van a haber pacientes con infecciones respiratorias y que no sabemos, en cualquier momento nos podríamos contagiar, sí, en el uso de ascensores, en transporte público, cerrado, no, más que todo yo me estoy refiriendo en la zona pública, a los centros de salud. El centro de salud. Sí, porque sí vimos con bastante frecuencia que a pesar de que nosotros hacíamos esos llamados de atención a través de las redes por la Sociedad Venezolana de Infectología, de que en los centros de salud no se había suspendido el uso de mascarilla, ves con regularidad pacientes, acompañantes, incluso cierto personal de salud sin la mascarilla. Entonces, ese llamado lo reiteramos porque de verdad nosotros, como personal de salud que cuenta desde el vigilante, personal administrativo, enfermeras, todos los que laboramos en un centro de salud, pasamos a ser personal de riesgo y a su vez personal educativo. Entonces nosotros, en los centros de salud, independientemente de la razón por la que vayamos, bueno, es que voy solamente al laboratorio a hacerme un examen y no tengo gripe, no importa, hay que utilizar mascarilla en los centros de salud. Eso ya es una norma que realmente no se había suspendido y lo que queremos es reforzarla para que entre todos tengamos un poquito de conciencia y evitar mayor propagación y más cuadros de infecciones respiratorias. Por supuesto, y apelar al sentido común. Si usted tiene sintomatología, pues colóquese el tapaboca y en la medida de las posibilidades, pues evite el contacto con otras personas. Doctora, gracias por siempre tener la gentileza de atendernos. Feliz tarde para usted.